En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer el presidente Santos alias Juanpa quiso apagar el incendio que él mismo había prendido con un gabinete ministerial que no le gustó a los partidos de la Mesa de Unidad Nacional, es decir, a los de la mermelada, con la creación de nuevas consejerías. Vamos a tener que construir e inaugurar el Palacio de los Consejeros, 9 consejerías, 9 altas consejerías. Esos, de hecho, son ministerios, pero ministerios que interfieren en la tarea de los demás ministerios. Digamos, la tarea del posconflicto es también consejería. La consejería del posconflicto es consejería para la seguridad. Y entonces, ¿qué hace el Ministerio del Interior? Y entonces, ¿qué hace el Ministerio de Defensa? Es triplicar el origen de una función para que la función en últimas no la ejerza nadie. Habrá consejería también para las drogas. Me imagino que será consejería para estimularlas. Aun cuando el nombramiento de un médico en esa consejería parecería indicar que está destinada a convertir el tema de las drogas en un problema médico. Es decir, tratar médicamente a los que ya fueron envenenados por los drogadictos en lugar de cerrarle el paso por los narcotraficantes, en lugar de cerrarle el paso al negocio del narcotráfico. Pues bien, eso significa, señores, mayores gastos para el Estado, un Estado que ha venido aumentando desmesuradamente los gastos de funcionamiento. Y eso viene de la mano con algunos gastos que se llaman de inversión, porque todos esos cargos nuevos alguna cosa tienen que hacer. Y entonces no hacen nada a derechas, pero pretenden hacer lo que significa gastar. Y el valor estratégico desde el punto de vista burocrático y político o politiquero de cada uno de esos emplazamientos burocráticos es la cantidad de dinero que puedan gastar. ¿Qué importancia tiene tal consejería? A ver cuánta plata tiene, a ver de qué parte del presupuesto nacional dispone para nombrar funcionarios y para celebrar contratos. Esa es la realidad. Estamos en manos de un gobierno derrochón que sucedió al gobierno austero de Álvaro Uribe, que hizo una reforma administrativa que tuvimos el honor de presidir, de colaborar con ella y de sacar en el Parlamento sobre la base de acabar con una enorme cantidad de instituciones inútiles que para entonces existían y de reducirlas y de funcionarlas y de hacer mucho más eficiente el aparato administrativo. Ahora es exactamente lo mismo pero al revés, es decir, crear nuevas entidades, propagar el incendio burocrático por todo el establecimiento estatal y conducirnos a un nivel de gastos insostenible. El gobierno necesita dinero, necesita mucho dinero. ¿Y de dónde va a salir? Las fuentes de ingresos de un gobierno son muy claras. Los recaudos tributarios, el endeudamiento que contrate y la producción que tenga, las rentas de capital que le produzcan las entidades, las empresas industriales y comerciales del Estado, para decirlo técnicamente. Las empresas industriales y comerciales del Estado las están vendiendo o regalando, como en el caso de Isagen. Ecopetrol, que fue la vaca lechera, ya se sabe que no va a producir más dividendos y que el que produzca lo va a tener que dedicar a la ímproba tarea de sobrevivir. No se les olvide, queridos amigos, que Ecopetrol está emplazado a que en 6 años ya no haya más recursos petroleros en Colombia. Se está agotando la producción petrolera. Porque no hay exploraciones, porque no hay estudios de sísmica, porque el negocio se acabó, el capital extranjero no viene y Ecopetrol no tiene con qué hacer exploraciones. Luego, no hay rentas de entidades estatales, de empresas industriales y comerciales. El endeudamiento ya no es posible agravarlo. Ese es un tema que el país no ha considerado suficientemente. Este gobierno nos ha endeudado
hasta unos niveles ya sencillamente insoportables e insufribles. Es que la deuda externa pública de Colombia está llegando a los 70.000 millones de dólares. ¿Cuándo y cómo vamos a pagar eso? ¿Cuánto cuesta la amortización a capital que cada año tenemos que hacer para mantener esa deuda viva y los intereses y las comisiones que tenemos que pagar por esa deuda? Es una cosa insostenible, cerca de 50 billones de pesos. ¿Endeudarnos más? ¿De dónde? Entonces, ¿qué queda? El recaudo tributario. Y para eso el gobierno ha reunido una comisión de sabios, que no se necesitaría ser tan sabios para decir las cosas que ellos están diciendo que son muy elementales. La primera es que el gobierno necesita más recursos. Está partiendo de una base completamente falsa. Han debido concluir en una cosa mucho más sencilla. El gobierno no puede gastar tanto como está gastando. El gobierno tiene que apretarse el cinturón, tiene que ser más eficiente, tiene que ser menos gastador y, sobre todo, menos corrupto. Pero eso no lo dicen los sabios. Entonces, el gobierno necesita más recaudos. ¿De dónde salen? Primera posibilidad, de las grandes empresas, de los grandes capitales. Pues es que Colombia tiene que ser competitivo. Y si las grandes empresas son gravadas extraordinariamente, como ya son gravadas, la carga tributaria en Colombia es la tercera más alta del mundo, por mucho que diga lo contrario este estudio, que se basa simplemente en análisis parciales y no en el análisis global y general de la carga tributaria total que tienen las empresas. Entonces, gravarlas más, imposible. Los mismos sabios lo reconocen y dicen esto ya no puede ser, de manera que vamos a proponer unos aumentos y unas disminuciones que terminen en un punto neutro. Luego, segundo asunto, recaudos tributarios por parte de las grandes empresas, ya eso no da más, no es posible. ¿Qué quedan? Las personas naturales. Y entonces estos sabios se dedican a ver cómo cobrarle más a las personas naturales. ¿Qué encuentran, queridos amigos y contribuyentes, para que se vayan amarrando el cinturón? Encuentran gravísimo que las 3 primeras escalas salariales, es decir, hasta 3 salarios mínimos, no paguen nada. Dice, eso no puede ser, porque en los países más avanzados se empieza a pagar desde más abajo en esa escala de ingresos. De manera que los que están ganando hasta 2 millones de pesos, que es un sueldo ínfimo en Colombia, que a duras penas da para sobrevivir y en condiciones muy ajustadas, esos van a pagar impuestos sobre la renta. Para que lo vayan sabiendo, queridos oyentes, usted que se gana 2 salarios mínimos, o 3, o 1, sepa que estos sabios recomiendan que le pongan impuestos. El IVA. Es que el IVA es más bajito que en otras partes y entonces hay que aumentarlo. Y hay una parte de las ventas que no están gravadas, los artículos de primera necesidad. Entonces hay que ponerle impuestos, aumentar el IVA y ponerle impuestos a los productos que no están pagando impuestos hasta ahora, es decir, gravar la canasta familiar, en otras palabras. Maravilloso, qué genios estos, qué sabios, más impuesto al IVA cuando el consumo se contrae, más impuesto al IVA cuando la gente apenas tiene con qué vivir, más impuesto al IVA cuando la clase media, que es la gran consumidora, está consumiendo con tarjetas de crédito y con plazos a 24 meses, donde los reciben con unas tasas de interés absolutamente confiscatorias. Más impuesto al IVA e impuesto al IVA en la canasta familiar cuando la gente no tiene que comer porque no le alcanza la plata debido al encarecimiento de los bienes y a la escasez que tienen algunos de ellos y al costo de la importación que sustituye un aparato productivo nacional que se está quebrando. ¿Más impuesto al IVA? Sí, señor, más impuesto al IVA. Menos deducciones y más altos tributos de las personas naturales. Aquí tenemos un documento resumen que se ha hecho como resultado
de unos análisis que provienen de la Universidad Sergio Arboleda, que fue la primera institución académica que tuvo el valor de decir, a ver, ¿qué es lo que dicen los sabios? Porque esto dice que era un secreto, pero los secretos entre dos son difíciles de guardar. Lo dice por ahí Shakespeare en alguna de sus obras, y esto no es entre dos sino entre muchos. Luego el secreto se conoció y la Universidad Sergio Arboleda se anticipó a hacer este análisis, que lleva a estas consecuencias. Hay que buscar un mayor recaudo efectivo proveniente de las personas naturales. Y los organismos territoriales, ¿qué hacer con ellos si están quebrados? Los departamentos están literalmente quebrados, no tienen con qué sobrevivir. Entonces dicen, ¿por qué no revisamos la tarifa y los sistemas de recaudo de los impuestos a los licores y a las cervezas? No olviden pues que el tema de las cervezas es un tema vedado, porque ese es el imperio del señor Julio Mario Santo Domingo y eso no se toca, eso hay que tenerlo muy bien cuidado. Bueno, ¿y eso de los licores y de las cervezas en qué termina? Termina en contrabando. Estos sabios no saben que tenemos producción de cocaína en inmensas cantidades y que esa cocaína se tiene que lavar, el producto de la cocaína. ¿Y cómo se lava? Con contrabando. Y los licores son una fuente indefectible de contrabando, de manera que suba el valor de los licores que vienen por vía regular y usted está inmediatamente aumentando las fuentes de contrabando. Y un impuesto que le pareció muy inteligente al señor ministro de Salud y que ya le parece también muy interesante a estos sabios que van a examinar el recaudo tributario en Colombia es el impuesto a las bebidas azucaradas, léase a las gaseosas. Dígase entonces con toda claridad a lo único que puede tomar al mediodía para buscar un poco de energía el trabajador colombiano que exhausto lo que busca es un pedazo de pan y una gaseosa. Grábela. Ponga el impuesto a la gente más pobre, porque dirán es que vamos a grabar a Postobón y al Grupo Ardila y vamos a grabar a Coca-Cola. Mentiras, están grabando al que compra el producto de Postobón y el producto de la Coca-Cola, con unos impuestos que la gente no tiene con qué pagar. Y eso es lo que se le ocurre a los genios en materia de recaudo de las entidades territoriales. En suma, todo esto está enderezado a agravar la situación de la gente de clase media y de la gente pobre del país. Tienen también una genialidad. En Colombia por mucho tiempo se gravaban los impuestos a las utilidades de las empresas. Usted tiene unas acciones de Coltejer, eso le paga un dividendo, le gravaban los impuestos, las utilidades que usted recibía. Así, pero es que Coltejer, por las ganancias que tenía y que le permite distribuir dividendos, ya había pagado impuesto a la renta. Luego era una cascada impositiva y eso se corrigió. ¿Para qué? Para estimular a la gente a que haga inversiones en empresas, en grandes empresas. Pues les quiero contar que eso se acaba y que entonces el que vive de unos dividendos en una situación tan precaria como la que están las sociedades anónimas en Colombia y en un elemento tan díscolo como es el de la gente que puede invertir en esas sociedades, le van a regalar un gravamen a las utilidades, es decir, una razón de más para no invertir en la bolsa, para no capitalizar, para que no tengamos una nueva fuente de crecimiento y de expansión de las industrias y de las empresas, los establecimientos industriales y comerciales de Colombia. Eso también se va a agravar. Y las fundaciones y las asociaciones. Es que el doctor Cárdenas, que tiene por qué saberlo, y los genios de esta comisión han descubierto que hay trampas que hacen fundaciones y corporaciones que se disfrazan como tales para evadir impuestos. ¿Por qué no los multan? ¿Por qué no los intervienen? Ciertos grupitos ahí que trabajan con el nombre, por ejemplo, de colectivos de abogados, ¿por qué no los revisan de cerca? Si es que ahí está la fuente de evasión. Pero gravar las fundaciones
gravar el espíritu caritativo que la gente tenga, por ejemplo, para una fundación para la salud, el Instituto Roosevelt pagando impuestos, o lo que la gente destina a fundaciones y a corporaciones tan importantes como las corporaciones deportivas, gravar con impuestos los clubes sociales, los clubes deportivos, las asociaciones de médicos, las asociaciones de científicos, las asociaciones de investigadores. Esa es la solución a un Estado derrochón, a un Estado de tamaño excesivo. Eso es lo que están recomendando los sabios. Sépanlo de una vez, sépanlo, porque cuando esto llegue al Parlamento, esto va a pasar como un turbión, porque el gobierno les va a decir, señores, si quieren mermelada, me tienen que aprobar esta reforma tributaria. Y los parlamentarios que ustedes eligieron, dizque para que los representaran, van a salir a votar esa reforma tributaria inicua. Ya será demasiado tarde. Reaccionen desde ahora y sepan que de acuerdo a estos sabios, el recaudo de las grandes empresas, de las grandes compañías, va a ser mover más porque ya no mover más. Le quedan las personas naturales, los que ganan hasta 3 salarios mínimos y que hoy no pagan impuestos, los impuestos a los pensionados, los impuestos a las asociaciones, los impuestos a la canasta familiar. Sépanlo de una vez. Se los advertimos. Si no reaccionamos a tiempo, esa va a ser la reforma tributaria con que nos regale el gobierno de Juanpa para poder mantener, entre otras, las consejerías que creó ayer no más, para satisfacer el apetito burocrático de la Mesa de Unidad Nacional, para tranquilizar al doctor Serpa y al partido de la U y al partido de Cambio Radical y a lo que quede del Partido Conservador. De manera que tranquilos, que creen más burocracia que usted, querido oyente y contribuyente sacrificado, que usted tendrá que pagar. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.